Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conectados con tu Ser. En esta segunda temporada donde venimos trabajando sobre la familia, la crianza y la salud mental. Y hoy en este nuevo episodio hablaremos sobre la depresión y sus máscaras. Quédate con nosotros. Hola, soy Caterina Ospina y hoy desde Conectados con tu Ser estamos hablando sobre un tema muy importante para la familia, para las personas, para los adultos y para los jóvenes también, donde de una manera muy frecuente sabemos que en la adolescencia, como en toda juventud, a veces tener algunos sentimientos o emociones puede generarnos una cantidad de situaciones, de reacciones, y pues está dentro de ellos a veces sentirse triste y le nombramos a eso me siento deprimido. Hoy podemos escuchar en adolescentes decir cualquier situación que pueda suceder que implique para ellos de una importancia. Conocer todo esto es sentirme deprimido por sus encuentros, por sus desencuentros, en muchas situaciones de su situación física, de su situación sexual, la parte afectiva, su identidad, bueno, que todo ello es propio pues de la edad. Y con todo esto, pues en esa edad, sabiendo que hay satisfacciones, hay frustraciones, es un proceso, una etapa de aprendizaje donde se cometen errores importantes, que a veces la vida y conocer que no es color de rosa, se viven momentos difíciles. Y ahora, en esta época, frente a todo este tipo de situaciones, pues conocemos que los adolescentes se han visto afectados de una medida en su encierro, en reducir sus relaciones sociales, sus vínculos afectivos, y encontrarse a veces en un espacio pequeño con su familia, con sus hermanos, donde hay otro descubrir, otro conocerse a sí mismo, pues lleva a algunas situaciones complejas. Entonces, desde ahí, hablar hoy de la depresión en esta etapa, se sabe que a nivel mundial pues, puede estar generando una preocupación muy grande, porque también es ver que no es solamente el que afecta al adolescente, sino al adulto, a ese papá o a ese niño que también está en casa. Y desde ahí, pues conocer todo este tipo de situaciones, y para eso, Conectados con tu Ser, nos está acompañando Juan David García, psicólogo del Centro de Familia Vida. Juan David, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Caterina, muchas gracias por la invitación, muy contento. Qué rico que estés aquí en este episodio de Conectados con tu Ser, la depresión, una máscara que hoy se puede estar utilizando en los adolescentes. Sí, mira que eso es muy interesante cuando lo mencionas como una máscara, porque tiene tantas formas de mostrarse y todavía no reconocemos cuál es. Es decir, lo más claro que podemos decir, lo que pasa es que está triste, entonces lo que decías, la chapa, es que está deprimido. O no, lo que pasa es que mantiene diciendo que no, que depresión, pero muchas veces no solamente es la tristeza, también se presenta con un aplanamiento afectivo, ¿cierto? Como no pasa nada en la vida del otro, o enojo, ¿cierto? Frustración. Hay muchas formas en las que se va presentando, y no necesariamente es la tristeza, ¿sí? Pero cuando no es tristeza decimos, no tenemos ni idea, es que amaneció como con el pie equivocado, ¿sí? Siempre es una máscara que no entendemos cuál es. ¿Qué tenés? Nada. No me pasa nada. Bueno, entonces como nunca le pasa nada, seguimos en la misma. Y decimos también que el adolescente adolece, algo le duele. En esa tristeza, en esa depresión, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué duele? ¿Qué les adolece? Pues es que crecer es un proceso que no es sencillo. A nosotros es poco, digamos, de lo que en el desarrollo se enseña a relacionarnos, a pasar situaciones complejas
sino como es que eso hace parte del crecimiento, vívalo. Eso es algo que tiene que experimentar. Y bueno, pues obviamente nosotros no venimos con un manual para saber qué situaciones podemos afrontar, pero cuando nos acompañamos hace que se adolezca menos ese proceso y lograr entender, listo, lo que pasa es que hay una relación de pareja, lo que pasa es que hay un amigo, una amiga, es que ya no me quiere, es que me rechazan, o es que se burlan de mí, yo no sé cómo lidiar con esto porque afecta mi autoestima, es que yo no me veo bien, no me siento bien, y todo esto se empieza a presentar como un conflicto o una situación que podemos llamar como traumática. Entonces, frente a eso podemos decir que entonces en la adolescencia, pues sabemos que surgen otras necesidades, y lo decíamos ahora, y desde tu experiencia, desde ese quehacer, sabemos que digamos que el adolescente, así como ese niño, son etapas, son encuentros que se van dando en la vida, y desde ahí surgen pues esas necesidades que son físicas, son mentales, son emocionales, son diferentes en cada persona también, ¿cierto? Porque hay un crecimiento en un núcleo familiar que también eso tendrá un contexto para digamos, pasar a esa segunda etapa del proceso de un ser humano, ¿sí? Y desde ahí también es mirar como digamos que el adolescente también tiene la oportunidad de crear una base. Hay unos cimientos que lo decíamos en un podcast anterior, y es importante emocionalmente cómo ese niño se para en la vida, ¿sí? Y cómo llega a esa adolescencia también teniendo una mirada hacia el mundo, ¿sí? Y de ahí que ese mundo puede ser para muchos más duro, de acuerdo como a las situaciones que se vayan viviendo, pero también uno encuentra dentro de la consulta, entre otros escenarios, y uno lo escucha, ¿cierto? Que ¿por qué trajo a su hijo a consulta? No, porque es que está muy rebelde, por todo protesta, por todo contesta, mantiene con rabia, lo decías ahora, mira feo todo el tiempo, mantiene con pereza, uno lo manda a hacer algo o la manda a hacer algo y nunca tiene ganas de nada, y se convierte en una crítica. ¿Qué debemos hacer entonces los papás? Por el contrario, ¿cierto? Digamos que uno podría decir menos cantaleta, más confianza, menos cantaleta, más comunicación, menos cantaleta, más amor. ¿Qué pasa ahí, Juan David? Bueno, entonces es diferenciar eso de la cantaleta con lo que es la norma, ¿cierto? Y lo que es reprender o reforzar una situación para que se comprenda de lo que está pasando ahí. Nosotros podemos apoyarnos de la siguiente manera, y es, ok, ¿cómo empezamos a revisar los cambios en el comportamiento de nuestros hijos en función de decir, no, lo que pasa es que yo creo que está deprimido, listo, pero ¿cómo sabemos que está deprimido? ¿Qué cambios ha tenido? Entonces se puede evidenciar el llanto, ¿cierto? Que puede durar más de 2 semanas y es muy constante, que empieza a tener cambios, por ejemplo, en el disfrute de las cosas. Lo que pasa es que se le regala algo que le gustaba, o una comida, o una salida, y dice, no, yo eso no lo quiero, no, eso no me gusta ya, no, es que realmente ya eso ni siquiera lo disfruto, no me hace sentir nada. Ahí empezarnos a preocuparnos, o más bien a ocuparnos, en lugar de preocuparnos, ocuparnos un poco de esa situación y de esos cambios que está viviendo ese otro. Cuando hablamos entonces de lo que tiene que ver con esta parte de la crianza, hay que enfocarse en unos factores protectores que tiene que ver con los factores socioemocionales, ¿sí? Que ahorita incluso lo mencionabas, y aquí es donde vamos a tener que ver que desde la escuela y desde la casa, esos son formas de prevenir los procesos de depresión, que cualquier momento lo podemos vivir, sí, pero poder saber que no llegue la depresión, es decir, que no supere la tristeza, porque todos en algún momento de la vida hemos estado tristes, pero que no nos va a superar unos días, una semana, ¿sí? Ya cuando es 2 semanas, un mes, 1 año, 2 años, nos estamos preocupando, porque son diferentes tipos de depresión, pero los dos en tiempo tienen igual de gravedad, hay que ponerle mucha atención. Juan David, pues nos dicen que hemos hablado de que la depresión es
hoy en día uno de los mayores desafíos para la medicina moderna, ¿cierto? Además de eso, que está también dentro de las 5 causas de discapacidad en el mundo. En la actualidad dicen que será la primera o la segunda en unos próximos 10 años. Y esto es con frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo un papá, una mamá puede identificar si su hijo está en una depresión? Y además de identificar cuál es el paso a seguir, ¿cierto? Para que también ese adolescente, quienes hoy nos están escuchando aquí conectados con tu ser, diga, listo, mi hijo tiene estos síntomas o mi hijo tiene estas conductas. ¿Qué podemos hacer desde casa? Y si desde casa hacemos y no logramos, ¿cuál es el segundo paso? Pero para eso se requiere un acompañamiento y estar, como en algún momento lo he dicho, a ojo vivo. Sí, mira, entonces ahora lo estamos hablando, para prevenir es educar en inteligencia emocional. Si los papás saben también ser inteligentes emocionalmente, es decir, identificar sus propias emociones y expresar lo que sucede alrededor de eso, es una forma de enseñarle a nuestros hijos entonces cómo lidiar con ciertas emociones, para que sepan a qué está asociado y con quién tiene que ver. Ahora, entender las emociones propias y identificarlas de los demás. Entonces aquí vamos a establecer una asociación de educación entre las relaciones interpersonales y intrapersonales. Interpersonales con los otros, intrapersonales conmigo mismo. Posterior a eso, en el hogar, ¿cómo identificarlo? Entonces empezar a mirar, ok, lo que pasa es que mi hijo o mi hija ya lleva 2 semanas llorando, es un llanto frecuente todos los días, o al menos de 7 días, 5 días o 4 días, ya es mucho tiempo, pero lleva casi un mes en esta situación, listo. También empecé a darme cuenta que bajó su rendimiento académico, me empiezo a dar cuenta que la atención o la forma incluso en que habla es un poco más como si estuviera elevado, como si tuviera una cognición un poquito como más lenta, y eso lo hace el proceso de depresión, ¿cierto? Afecta esos procesos psicológicos. Empezamos a ver que la comida no la disfruta de la misma manera, ¿sí? Que incluso empieza a sentir sentimientos de culpa o de reproches por sí mismo. Se ve feo, todo lo que hace está mal, no logra como tener ni siquiera amigos, se siente rechazado o rechazada. Hay que empezar a evidenciar como estos factores que son muy muy importantes. El sueño se ve alterado, es decir, o ya está durmiendo mucho más de lo normal, teniendo en cuenta que los adolescentes tienden a tener un sueño pues como amplio, ¿sí? Pero decimos, no, lo que pasa es que está durmiendo 10 y ya está durmiendo 15, preocupante. Ok, o no está durmiendo 15, sino que está durmiendo 3 y dormía 9, entonces, o por mucho o por poco. Con la alimentación también. Entonces dijimos, ve, es que estaba comiendo 3 veces al día y sabíamos que en cualquier momento mecateaba cualquier cosa. Empezó a dejar de mecatear, en la noche ya no come, sino que se acuesta a dormir antes de que sirva la comida, entonces empieza a saltar comidas, ¿cierto? Entonces ya es o muy poquita alimentación, o lo otro es que no se come las 3 más la merienda, si lo decimos así, sino que se come 3 y empieza a comer más y más. Esos son aspectos de los cuales tenemos que ocuparnos. ¿Qué cambios estamos viendo para poder orientarnos? Cuando empezamos a ver esta situación, acudir a comunicarnos con nuestros hijos, de ahí establecer qué situación lo puede estar generando, y si no se sabe, empezar entonces por qué. Ya el primer paso es la comunicación, segundo, acompañamiento psicológico, y de ese proceso revisar si en algún punto se requiere un acompañamiento por un profesional de la medicina, que sería un psiquiatra. Pero esta es una de las últimas medidas, que es cuando ya evidenciamos que hay una gravedad importante en el proceso y que los otros pasos previos no, por sí solos no están favoreciendo el mismo espacio, ¿cierto? Es darle como un extra, pero eso hay que tener cuidado con eso último. Muy bien, aquí conectados con tu ser, estas herramientas, estas observaciones son muy importantes, y además de eso podríamos también llegar a un paso que hoy se habla mucho desde la psicología positiva, y es hablar en términos, yo creo, y me dirás, Juan David, si lo ves, si estás de acuerdo, o si tenés otras opciones que podamos nombrarlas, y es en términos de inteligencia emocional.
¿cierto? El gestionar nuestras propias emociones, y desde ahí nos habla la psicología positiva, ¿cierto? Es saber que cada vez hay, digamos, son más conocidos y utilizados algunas estrategias o métodos, tanto a nivel individual, educativo, empresarial, de encontrar cómo conocer esas emociones. ¿Cuál es esa necesidad? Yo diría que más que una necesidad es una obligación para cada persona saber cómo maneja esas emociones. Unas emociones que hoy a nivel de empresarial se hablan de emociones blandas, ¿sí? O una inteligencia emocional blanda, pero yo te voy a decir que no son emociones blandas, son tesas, porque caer en una depresión, acompañar a un hijo, a un familiar en un estado de estos, pues también genera una cantidad de situaciones emocionales para el que también está acompañando, ¿cierto? Por eso es importante recordar que el Centro de Familia VID está para acompañar a las familias en diferentes procesos, y dentro de esos está el acompañar a un adolescente si llega a sufrir una depresión. Sí, sabes que cuando en la familia el adolescente tiene depresión, hay una probabilidad de que en el hogar, si los papás como lo están acompañando, también puedan padecerlo. Pero es porque es un desgaste, ¿cierto? Y es un desgaste en función de cuando no sabemos cómo gestionar nuestras propias emociones, es más complejo decirle al otro cómo lo hace, y se convierte en, uno dice, me enredé, ¿sí? ¿Y a dónde lo llevo? ¿Qué hago? ¿Dónde lo pongo? Ok, entonces llevarlo donde un profesional y acompañarse también uno en ese proceso, porque entonces él aprende a gestionarlo, pero uno sigue sin aprender, entonces nos quedamos como en un punto medio donde no se mejora para ningún lado, ¿sí? Entonces aprender a gestionar esas emociones es importante, saber cuáles son esas emociones. Entonces felicidad, tristeza, enojo, vergüenza, culpa. Todo el tiempo pareciera que nos mantenemos o en el hecho de estar felices o estar enojados, porque en nuestra cultura estar tristes pareciera no estar permitido. Entonces cuando vemos a los niños o los papás decir, no, es que la tristeza, no, yo nunca he estado triste, no sé qué es eso. Sí, ok, pero a veces una máscara es resguardar la tristeza con el enojo. Presentar el enojo, nunca hay tristeza, ¿sí? Y es más fácil y más admisible incluso para la familia o para los otros. Excelente eso que acabas de decir. ¿Cómo enmascaro esas situaciones? Y ahí está la emoción. Como si un adolescente presenta tristeza, ¿y por qué estás triste? Es que si lo tenés todo, tenés una casa, se te da esto, tenés que otros no tienen, pero no se está atacando hacia su ser, a esa emoción que está manifestando, y no la estamos escuchando. Entonces por eso el adolescente con mayor razón entra en una depresión, que va hacia abajo, y una acción como de ocultar de algo que en algún momento va a estallar, ¿cierto? Entonces entra esa depresión, estallo, y ahí es donde no hay un control y no se genera la confianza entre padres, ¿cierto? Entonces la emoción es una característica del ser humano, aunque no es exclusiva de él, pues también lo tienen los animales, ¿sí? También la tienen los animales, y es parte pues que nos distingue, nos hace vibrar y sentir, y por eso es importante que cuando un adolescente manifiesta algo sea realmente escuchado, ¿sí? No sea atacado, o eso te va a pasar. Qué bobada, vos pues te estás complicando mucho, pero no sabemos, ¿cierto? En esa línea tan delgada de lo que es sentir, cómo ese chico está manifestando una situación, y no le hacemos, y después pasa algo, y me voy a ir a ser de pronto dramática, pero listo, se suicidó, o hizo un intento. ¿Y cómo así? Y es que yo nunca me di cuenta. Claro que sí sabías, claro que sí te lo digo, pero no lo escuchaste, ¿sí? Entonces muchas veces nuestras experiencias dependen más de cómo las vivimos y sentimos que cómo son en realidad. Totalmente de acuerdo. Validarle la experiencia que está teniendo ese otro, porque su emoción no nace de la nada. No es decir, bueno, es que eso te va a pasar, claro, pero para que pueda pasar hay que vivir ese proceso y permitirle al otro que lo viva y acompañarlo ahí. Así que quien nos escucha aquí conectados con tu ser, si conoces a alguien con síntomas, con situaciones de depresión, acompáñalo para que esas máscaras
se las quiten y también seas un promotor de estos cambios que ayudan a mantener una salud mental positiva. Juan David, muchas gracias por este espacio, por estar aquí conectados hoy con tu ser. Hasta un nuevo episodio. Que tenga una feliz tarde. Aquí conectados con tu ser. Hasta una nueva oportunidad. Les habló Caterina Ospina. Muchas gracias, hasta luego. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Vid. También puedes ingresar a www.cfamiliavid.org.co.